Hola, mi nombre es Paulina y yo voy a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad. Bueno, primero voy a definir lo que son los trastornos de la personalidad. Estos son patrones persistentes, inflexibles y rígidos en la forma de pensar y actuar que impiden un desarrollo armónico y una funcionalidad adaptativa inadecuada. Se manifiestan en al menos dos de las siguientes áreas, que son la cognición, afectividad, función interpersonal y control de los impulsos. Se van a clasificar en tres grandes grupos. El grupo A va a ser donde estén los trastornos de la personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. A esto se les va a denominar como un grupo extraño y excéntrico y van a estar implicados el uso de la fantasía, la proyección y una tendencia al pensamiento psicótico. El grupo B, a esto se les va a denominar como dramáticos, impulsivos y erráticos. Aquí es donde va a estar el trastorno límite, pero además el histriónico, narcisista y antisocial. Estos pues implican el uso de la disociación, negación, escisión y sobreactuación. Y por último, el grupo C. Aquí van a estar el trastorno de la personalidad evasiva, dependiente y obsesivo-compulsiva. A estos se les va a conocer como ansiosos o temerosos. Y aquí lo que más los va a caracterizar es el aislamiento, la agresión pasiva y la hipocondría. Ahora sí, como tal, la definición del trastorno límite, pues va a consistir en un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, el afecto y la autoimagen con escaso control de impulsos. Debido a su variabilidad de presentación clínica, pues ha dificultado su conceptualización. Entonces, pues el primero en tratar de definirlo fue Stern, que lo hizo como un grupo límite de la neurosis, así lo definió, porque no podían ser categorizados, perdón, como psicóticos, pero tampoco como neuróticos. Años después se usaron términos como esquizofrenia ambulatoria, pseudoneurótica o carácter psicótico. En la actualidad, pues se le considera dentro del espectro esquizofrénico, pero al margen de los síndromes esquizofrénicos y neuróticos, dentro de los afectivos como trastorno de los impulsos y relacionado con el trastorno por estrés postraumático debido a la alta frecuencia de estos eventos traumáticos en los pacientes. Su epidemiología, pues la prevalencia es del 2% de la población general. Es de los trastornos de la personalidad más frecuentes. Es 5 veces más frecuente en familias con algún paciente que tenga pues este trastorno. También en mujeres es más frecuente con una relación de 3:1 con los hombres y la mayoría de los pacientes va a tener entre 19 y 34 años a la hora de su diagnóstico. Su etiopatogenia se divide en 4 grandes causas. La primera es vulnerabilidad genética, alteración de neurotransmisores, disfunción neurobiológica y factores psicosociales. Bueno, la vulnerabilidad genética tiene un gran peso en este trastorno, ya que estudios en gemelos sugieren que el factor de heredabilidad es del 69%, es muy alto. Se menciona que los rasgos asociados a la agresión impulsiva y la disregulación del estado de ánimo son los que se heredan y no tanto solo el trastorno de la personalidad. La influencia genética, como en todos los demás trastornos de la personalidad, va a actuar tanto a nivel individual, pero en asociación a factores ambientales anómalos. Esto es muy importante, ya que pues después les voy a mencionar los factores psicosociales
influyen en esta enfermedad. La alteración de los neurotransmisores, bueno, la serotonina ha sido el que más se ha estudiado y se ha demostrado que existe una relación inversamente proporcional entre los niveles de serotonina y los de agresión. Entonces, mientras menos niveles de serotonina, más agresividad va a haber en el paciente. Aunque no está clara cuál es la vía causal, pues la reducción de la actividad serotoninérgica puede inhibir la capacidad de la persona de modular o controlar estos impulsos. Por otro lado, existe poca evidencia sobre la influencia de las catecolaminas en la disregulación del afecto. La disfunción neurobiológica. Se han descrito evidencias de un déficit estructural y funcional en la amígdala, el hipocampo, las regiones orbitofrontales. Bueno, aquí se van a mostrar una mayor actividad en la corteza prefrontal, dorsolateral, la cuña y amígdala, y una menor actividad en la circunvolución anterior derecha del cuerpo calloso. Los factores psicosociales. Bueno, el contexto familiar de trauma infantil es el principal facilitador de la disfunción de la personalidad, debido al entorno inestable y poco favorable para el desarrollo del individuo. También hay presencia de antecedentes de trastornos del estado de ánimo y abuso de sustancias en otros familiares. La falta de implicación emocional por parte de los padres va a tener repercusiones en las dificultades de socialización, y esto puede incrementar el riesgo del suicidio. La incidencia de abusos físicos, sexuales y emocionales es alta en los pacientes con este trastorno. Sin embargo, por sí solos no son necesarios ni suficientes para que una persona desarrolle este trastorno, ya que hay personas pues que pasan por todo esto y de igual manera no desarrollan el trastorno. El diagnóstico e instrumentos de evaluación. Bueno, el principal es el DSM-5. Aquí pues va a mostrar un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, como ya les había mencionado, en la autoimagen y de los afectos. Va a haber una impulsividad intensa que va a comenzar en las primeras etapas de la edad adulta y va a estar presente en diversos contextos y se va a manifestar por más o igual de 5 criterios que les voy a mencionar a continuación. El primero son esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Aquí no se va a incluir el comportamiento del criterio 5. En el 2 va a haber un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización, es decir, primero van a idealizar a estas pues parejas que puedan tener o amigos, y después va a haber una intensa devaluación de los mismos. La alteración de la identidad, aquí va a haber inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. También impulsibilidad en más de las siguientes áreas, más de 2. Va a ser en gastos, sexo, drogas, conducción y atracones alimentarios. Tampoco se incluye el criterio 5. Ahora sí, el criterio 5 es un comportamiento o amenazas recurrentes de suicidio o de automutilación. Después está la inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Es decir, va a haber episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad, pero van a durar horas y rara vez más de unos días. También la sensación crónica de vacío, el enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Y por último, pues pueden tener ideas paranoides transitorias relacionadas con estrés o síndromes disociativos graves.
Ahora bien, en el CIE 10, pues me pareció muy importante mencionarlo porque pues lo divide en dos clases a este trastorno. Pues primeramente el impulsivo, aquí va a incluir los criterios para tener un trastorno límite de la personalidad, pero además va a tener que tener 3 de los siguientes criterios, de los cuales uno debe ser el 2, o sea, este. El primero pues va a ser actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias. El 2 va a ser tener comportamiento pendenciero, es como rebelde y conflictivo con los demás, en especial cuando los actos impulsivos propios son impedidos o censurados. Después están los arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las conductas explosivas. El 4 es la dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata. Y por último, un humor inestable y caprichoso. El tipo limítrofe o borderline pues va a presentar 3 de los mencionados anteriormente, más 2 de los siguientes. El primero es alteración y dudas acerca de la autoimagen, de sus objetivos y preferencias. Aquí se incluyen las sexuales también, las preferencias sexuales. El 2, la facilidad para implicarse en relaciones intensas e inestables, que a menudo pues van a terminar en crisis sentimentales. El 3 son esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados, reiteradas amenazas o actos de autoagresión y por último, sentimientos crónicos de vacío. Existen unos cuestionarios autoinformados para pues detectar estos trastornos y también diferenciarlos. Son más prácticos y ahorran tiempo pues al profesional. Son de amplia utilización, como les digo, se pueden utilizar en los demás trastornos de personalidad y reducen la defensividad de las respuestas. El primero, pues, es el cuestionario clínico multiaxial de Million. 3, pues, es la versión 3. Las escalas del trastorno de la personalidad del MMPI-2. Y por último, el cuestionario diagnóstico de la personalidad. Los estudios de laboratorio, bueno, me pareció muy interesante este, que es el test de supresión con dexametasona, ya que, como les había mencionado, en estos pacientes han tenido muchos eventos estresantes y traumáticos. Entonces se dio a la tarea pues de estudiar la respuesta al estrés en estos pacientes. Y se observó una respuesta exagerada del cortisol ante estímulos mínimos de dexametasona, manifestada pues por una mayor supresión en respuesta a la dosis de dexametasona, esta de 0.25 miligramos, que es mínima porque en los estudios normales se aplica de 0.5 a 1 miligramo. Y en cambio con esta dosis mínima se observó que el cortisol bajó en gran cantidad, más que en cualquier sujeto sano. Esto pues quiere decir que, o sugiere que hay hipersensibilización en estos pacientes en los sistemas de retroinhibición del eje a nivel de los receptores glucocorticoides hipofisiarios. Esto, pues en resumen, es debido a, pues al constante estrés y traumas al que estuvieron expuestos estos pacientes. El diagnóstico diferencial es muy importante diferenciarlo de otros trastornos, tanto del eje 1 como otros trastornos de la personalidad. Entre los trastornos de la personalidad que hay que pues diferenciar está el histriónico, narcisista y antisocial, que pues si pueden ver serían los del grupo B, que son los que están junto con el trastorno límite. Por otro lado, pues está el trastorno bipolar,
debido pues a esta impulsividad que tienen los pacientes, esta agresividad que se puede confundir con un estado maníaco, un episodio maníaco en el trastorno bipolar. Sin embargo, pues en esos pacientes es de menor duración, como les había mencionado, a pesar de ser pues crónico, va a tener una exacerbación, pero solamente va a durar algunas horas y no más de unos días. El trastorno del estado de ánimo, pues entre estos está la distimia y la depresión mayor. La distimia, pues, se caracteriza por estados crónicos de tristeza y aquí, como en el límite, existen sentimientos de vacío, entonces pues se pueden llegar a confundir, al igual que en la depresión, ya que pues en la depresión el paciente va a tener anedonia y todos los síntomas de tristeza. Sin embargo, pues en estos también van a ser de menor duración que en los de depresión. También están los trastornos de ansiedad, los trastornos por abuso de sustancias y trastorno por estrés postraumático. Algo muy, muy importante es que muchos de todos estos diagnósticos diferenciales coexisten con el trastorno límite. Ahora sí, las comorbilidades, como les había mencionado, pues todos los anteriores pueden ser comorbilidades. Aquí pues se destacan el trastorno por dependencia en un 50%, el evitativo en un 40%, el paranoide en un 30%, antisocial de 20 a 25, que va a ser más común en hombres, el histriónico en un 25 al 63%, los trastornos depresivos, pues entre el 40 y el 87% es muy alta la comorbilidad entre ambos. Los trastornos por consumo de sustancias, que va a ser más frecuente en hombres, y los trastornos de la conducta alimentaria van a ser más comunes en las mujeres. Y el tratamiento. Bueno, el tratamiento, la primera lección va a ser la psicoterapia. Esta se va a dividir en estas tres, bueno, son las que me parecieron más importantes, las principales. Aquí pues existen muchas más, pero estas son las que más se utilizan. La cognitiva centrada en esquemas es muy parecida a la cognitivo-conductual, solamente que aquí, pues como dice su nombre, está centrada en esquemas. Los esquemas son pues creencias centrales que crea el individuo, que son, pues se crean en relación con las experiencias vividas, y como sabemos, pues la mayoría de las experiencias que vivió el individuo fueron traumáticas, entonces van a ser creencias pues disfuncionales que no le van a servir al individuo. Entonces se deben de aprender pues a eliminarlas, o más bien a reaprender estos esquemas por unos que sí les funcionen. Se dice que la terapia va a ser de 9 a 36 meses. Cabe resaltar que va a ser una terapia larga, cualquiera de estas tres. Y pues se debe de seguir con ella, ya que es pues la primera y más importante elección de tratamiento. También se pueden tener, en cualquiera de estas se puede tener un acceso telefónico con el terapeuta para, en caso de crisis, pues llamarlo y que él les diga qué pueden hacer. En la terapia dialecto-conductual, esta fue diseñada especialmente para este trastorno. Aquí se le van a enseñar habilidades al sujeto de conciencia sobre sus pensamientos y actos, habilidades de afectividad, ya que pues tienen problemas en estas, regulación de las emociones, la tolerancia al malestar,
Esta va a ser mínimo 2 años, también es larga. Y por último, la terapia basada en la mentalización. La mentalización se refiere a entender pues los pensamientos propios, saber entenderlos y también aprender a entender a los de los demás. Que estos pacientes pues no tienen esta habilidad. Aquí se les va a enseñar esto y van a aprender pues autorreflexionar sobre estos pensamientos. También dice que va a ser de 18 meses y pues es lo principal de estas terapias. Por otro lado, la psicoeducación familiar va a ser también muy importante, ya que el entorno familiar es lo que más va a afectar en estos pacientes, va a estar afectado. Entonces, se les debe de informar a la familia la situación, lo que es el trastorno límite y todo lo que implica. Se le van a enseñar habilidades de afrontamiento personales, tanto al paciente como a su familia. Habilidades también para mejorar las relaciones entre ellos y también recomendaciones para construir una red de apoyo para los familiares, porque pues igual eh, que el paciente van a estar afectados. El tratamiento farmacológico, actualmente no existe ningún fármaco aprobado por la FDA que sea específicamente para el trastorno límite. Sin embargo, estos se utilizan para tratar síntomas específicos, como pueden ser los cambios de humor, la depresión y otras comorbilidades pues, que estén en el trastorno. Los más utilizados son los estabilizadores del estado de ánimo, los antidepresivos y antipsicóticos. Los estabilizadores del estado de ánimo, perdón, o anticonvulsivantes también, se van a dar debido pues a la inestabilidad emocional que sufre el paciente y a la impulsibilidad. Estos podrían pues mejorar en estos síntomas principalmente. Y como sabemos, pues estos anticonvulsivantes van a actuar a nivel de receptores de glutamato de GABA, la carbamazepina, el topiramato y la lamotrigina van a bloquear canales de sodio que pues van a reducir la actividad del glutamato, que como sabemos es un pues activador, perdón, y así se van a reducir eh, pues la propagación sináptica. En la carbamazepina pues se ha observado en dosis de 200 a 1200 miligramos al día una reducción sobre la ira, la violencia, la automutilación, el descontrol, las amenazas e intentos suicidas. El valproato va a actuar a nivel de receptores GABA, los va a hacer que estén más, pues en mayor cantidad para poder actuar como un inhibidor. Estos van a mejorar pues los síntomas depresivos y también van a ayudar a controlar la agresión. El topiramato, dosis de 250 miligramos al día, ha demostrado efectos sobre la agresión, disminución del enojo y la tendencia a la agresión. Y por último, la lamotrigina, pues mejoró los síntomas con la conducta suicida, depresión, hostilidad, la habilidad afectiva y abuso de alcohol y estimulantes. Se observó que esto lo logró hasta por 52 semanas en el 50% de los pacientes. Ahora bien, los inhibidores de la recaptación de serotonina son muy importantes, ya que, como mencioné anteriormente, la serotonina está implicada, pues se cree que está implicada pues, en este trastorno. Entonces, si se da fluoxetina a dosis de 60 miligramos al día,
que son dosis altas, va a mejorar el estado de ánimo, la ira, irritabilidad y agresividad. Sin embargo, pues como son dosis tan altas, también pueden traer pues efectos adversos y el paciente pues no va a tomarlos, por lo que se ha utilizado en combinación con la olanzapina, que es un antipsicótico que les hablaré en la siguiente diapositiva, y juntos van a mejorar los síntomas depresivos, la impulsibilidad y agresividad, más que si se diera la fluoxetina a dosis bajas. Y por último, la fluvoxamina produjo una disminución de la labilidad afectiva en mujeres con trastorno límite de la personalidad. Los antipsicóticos, pues en esto está el haloperidol y la olanzapina. El haloperidol, en 4 miligramos al día demostró ser útil en depresión, ansiedad, ira, hostilidad e impulsibilidad en comparación con la fenelcina, que es otro antipsicótico, y el placebo. Pues este va a ser un antagonista de los receptores de dopamina y va a bloquear pues estos receptores, disminuyendo así la ira, la hostilidad y la impulsibilidad. La olanzapina, por otro lado, va a hacer efectos, aún no se conocen bien su mecanismo de acción, solo se sabe pues que actúa a nivel de receptores de serotonina, dopamina, muscarínicos colinérgicos, alfa-adrenérgicos y la histamina. Y a dosis de 2.5 miligramos al día mejoró síntomas diversos, aun cuando no tuvo efectos sobre la depresión. Como les había mencionado, cuando se combina con fluoxetina, sí tiene efectos sobre la depresión, pero sola no, solamente va a disminuir los síntomas como la ira, la impulsibilidad. Es por eso que se le asocia a la fluoxetina y así pues, disminuyen sus síntomas depresivos. Y por último están los ansiolíticos, que no los puse como un tratamiento, sino como, pues lo quiero mencionar ya que pues, en la literatura se dice que son muy utilizados, pero eso pues no es del todo seguro, ya que representan un riesgo a un abuso y dependencia de los mismos, entonces no se recomienda su uso en estos pacientes. Y por último, el omega 3, se observó que si se les daba a estos pacientes, mejoraban sus síntomas de impulsibilidad y reducían síntomas también depresivos. Lo hacían pues superior al placebo. Eso me pareció interesante, ya que podrían utilizarse como un tratamiento más natural sobre pues este trastorno. El manejo de la crisis. Bueno, las crisis se representan como una serie de conductas de autolesiones, intentos de suicidio, abuso de sustancias, robos, agresión y síntomas psicóticos transitorios. Además, pues pueden tener una intensa ansiedad, depresión. Es importante conocerlo porque en estos pacientes se han encontrado tasas de suicidio altas de hasta un 10%. Pues se tiene que del 60 al 70% de ellos van a intentar suicidarse y en promedio realizarán 3.3 intentos de suicidio a lo largo de toda su vida, que pues es algo preocupante. Es por eso que se debe de intervenir adecuadamente y pues lo principal es la psicoterapia, es lo más recomendado, y el tratamiento farmacológico, pero debe limitarse y solo administrarse a corto plazo. Porque pues como les he mencionado no existe
pues una medicación específicamente para este trastorno. Y los objetivos, pues en esta fase van a ser disminuir los síntomas, prevenir el suicidio, es muy importante, y las autolesiones. Pues los pacientes pueden acudir a los servicios psiquiátricos o de urgencias, ya sea de cualquier hospital o de un centro psiquiátrico. Y pues es muy importante que los profesionales sepan evaluar esto para ver si proceden o no un ingreso hospitalario o psiquiátrico. Las recomendaciones para el ingreso pues son que el paciente haya tenido un intento de suicidio, si hay un riesgo de intento de suicidio, si hay consumo de tóxicos, comorbilidad con otros trastornos afectivos, pacientes con pocos recursos y también un escaso apoyo del entorno. Y pues sería todo por mi parte.